El cuerpo vuelve al polvo, pero no como tú crees, y esto cambia todo. Hoy en día, cada vez más cristianos eligen la cremación sin conocer la verdad. ¿Está bien que un cristiano opte por la cremación? ¿Es pecado? ¿Y qué pasa con la resurrección si el cuerpo se reduce a cenizas? ¿Cómo volverá a levantarse en el día final? Estas preguntas son incómodas, pero profundamente importantes, porque la forma en que tratamos el cuerpo en la muerte está directamente relacionada con nuestra fe. La mayoría de los cristianos no se da cuenta de que la Escritura nos da patrones, símbolos y advertencias. Esta es la verdad que te contó ese familiar. Prepárate, porque vamos a explorar lo que dice la Biblia y lo que no dice, y verás por qué los cristianos resistieron la cremación durante siglos. No estamos aquí para controlar tu decisión. Estamos aquí para darte claridad, luz y una comprensión más profunda de una pregunta que muchos tienen miedo de hacer. La cremación ya no es la excepción. En el último siglo se ha convertido silenciosamente en una de las opciones más comunes para manejar los restos humanos. En países como Japón e India, la cremación ha sido algo normal desde hace mucho, pero en gran parte de Occidente, especialmente en Estados Unidos y Europa, algo ha cambiado. En muchas regiones, la cremación ahora supera al entierro. Las familias dicen que es más práctica, más ecológica y sobre todo más asequible. Pero debajo de esa practicidad comienza a surgir una pregunta silenciosa. ¿Importa cómo volvemos a la tierra? Para muchos cristianos, la cremación parece una elección sensata, pero detrás de ese razonamiento hay una inquietud más profunda. ¿Por qué, durante la mayor parte de la historia cristiana, los creyentes resistieron la cremación? ¿Por qué la Escritura muestra consistentemente a los fieles siendo enterrados y no quemados? ¿Y por qué la resurrección del cuerpo sigue siendo tan central para nuestra esperanza? Tal vez tú mismo hayas sentido esa tensión. Escuchas a la gente decir, es solo un cascarón, pero algo dentro de ti no está completamente en paz con eso. Esta no es principalmente una cuestión de dinero o costumbre, es una cuestión de lo que nuestras decisiones comunican sobre lo que creemos. En la iglesia primitiva, el entierro no se consideraba solo una tradición, sino un testimonio. Los cristianos enterraban a sus muertos con reverencia porque creían en la resurrección corporal. Hoy, sin embargo, la cremación se ve a menudo como algo neutral, una decisión impulsada por las finanzas o la conveniencia. El entierro parece antiguo, incluso una carga. Pero, ¿nuestra teología realmente ha cambiado? ¿O simplemente hemos dejado de hacernos la pregunta? Piensa en cómo han evolucionado los funerales. La espera sagrada ha sido reemplazada por la eficiencia. Los rituales de velar y orar, de volver al polvo con duelo y esperanza, se han acortado o perdido. Y en esa pérdida, quizá también se haya dejado de lado algo más profundo. Tal vez te estés preguntando, bueno, ¿pero todo esto significa que la cremación está mal? En un momento vamos a ver las escrituras clave que responden eso. Pero antes de llegar ahí, si este tipo de conversaciones te ayuda a pensar de forma más bíblica sobre la vida y la muerte, dale a suscribirte y da like al video para no perderte lo que viene. Ahora bien, antes de examinar lo que enseña la Escritura directamente, necesitamos ver el panorama completo de dónde estamos. Solo en Estados Unidos, las tasas de cremación han pasado de menos del 5% en 1960 a más del 60% hoy. En algunas regiones, supera el 80%. Para muchos es una cuestión de costo. El entierro puede costar miles de dólares, mientras que la cremación es mucho más económica. Para otros, el atractivo está en el impacto ambiental. Evita los fluidos de embalsamamiento y el uso prolongado de terrenos. Y otros simplemente siguen las tendencias culturales. Si amigos y familiares eligieron la cremación, parece natural hacer lo mismo, pero a menudo falta algo sagrado en estas decisiones. El entierro nunca fue solo sobre el cuerpo, era sobre el retorno, sobre pertenecer, sobre el polvo volviendo al polvo no como un rechazo, sino como un ritmo divino. Porque polvo eres, dice Dios en Génesis 3:19, y al polvo volverás. Ese retorno siempre fue más que físico. Era un pacto. Ser enterrado entre los tuyos, en la tierra prometida, era declarar tu lugar en la historia de Dios. Piensa en Abraham comprando un sepulcro para Sara. Piensa en José pidiendo que sus huesos fueran llevados a Canaán. No eran decisiones pragmáticas. Eran declaraciones de identidad, de fe, de confianza en la resurrección venidera. Cuando escuchas esas historias, te obligan a hacerte una pregunta. ¿Qué dicen tus decisiones sobre lo que tú crees? Entonces,
¿Qué significa que hoy muchos tomen esta decisión sin pensar teológicamente en absoluto? La cremación siempre implica una pérdida de significado. No necesariamente, pero sí invita a reflexionar. Porque cuando la muerte se convierte en una transacción, un servicio, una decisión rápida tomada bajo presión, corremos el riesgo de olvidar lo que nuestros cuerpos alguna vez significaron. Olvidamos que el cuerpo fue creado a imagen de Dios, que fue llamado bueno, que fue habitado por el Espíritu y destinado a la gloria. En pocas palabras, comenzamos a hablar como la cultura, que lo importante es el alma, y que el cuerpo es desechable. Pero eso nunca ha sido la enseñanza cristiana. El cristianismo nunca ha enseñado que el objetivo sea escapar del cuerpo. Nuestra esperanza no es solo que el alma suba. Nuestra esperanza está en la resurrección, cuerpos resucitados, una creación renovada, donde caminaremos de nuevo, completos y restaurados. Y eso cambia cómo vemos el cuerpo, incluso en la muerte. Así que antes de preguntar qué ordena la Escritura, necesitamos preguntarnos, ¿qué ha dejado atrás, silenciosamente, la cremación moderna? ¿Y qué significado hemos perdido en las llamas? Para responder eso, debemos dejar el presente y volver a las páginas antiguas de la Escritura. Esto es lo que dice realmente la Biblia sobre quemar el cuerpo. El fuego aparece con frecuencia en la Biblia, pero rara vez como un final tranquilo o pacífico. Más bien, suele ser un signo de juicio, de ira, de santidad que consume. Y cuando miramos de cerca las Escrituras, encontramos que cuando los cuerpos humanos son quemados, casi siempre está relacionado con vergüenza, crisis o castigo, no con una muerte ordinaria y esperanzada. Déjame mostrarte a qué me refiero. En Josué 7, Acán desobedece el mandato de Dios y esconde un botín prohibido bajo su tienda. Cuando es descubierto, toda su familia es apedreada y luego quemada. El fuego aquí no es para recordar, es para castigar y deshonrar. Luego, en Levítico 20, leemos que un hombre que se casa con una mujer y con su madre debe ser quemado con fuego. De nuevo, la imagen es de juicio, no de misericordia. En 1 Samuel 31 leemos sobre Saúl, el primer rey de Israel. Después de ser herido en batalla, cae sobre su propia espada. Los filisteos mutilan su cuerpo. Sus hombres, en un acto desesperado de honor y protección, recuperan sus restos y los queman, probablemente para evitar más ultraje a su cadáver, y luego entierran sus huesos. Incluso aquí, el fuego es en respuesta a una tragedia, no un ritual pacífico de esperanza. Entonces, ¿qué hacemos con este patrón? En las Escrituras, las escenas de cuerpos quemados están ligadas al juicio, al desastre o a la emergencia, mientras que las muertes pacíficas entre el pueblo de Dios se marcan con entierro. Esto no significa que Dios no pueda resucitar a alguien que fue quemado. Significa que la imaginería bíblica sobre el cuerpo se inclina fuertemente en una dirección. Y ese silencio, la ausencia de una sola cremación alegre e intencional en la historia bíblica, debería al menos hacernos reflexionar. Tienes que preguntarte, ¿por qué las Escrituras muestran tan a menudo al pueblo de Dios siendo enterrado, mientras que los cuerpos quemados aparecen solo en momentos de juicio y crisis? ¿Podría ese contraste estar diciéndonos algo sobre cómo Dios quiere que pensemos acerca del cuerpo? Porque cuando pasamos de escenas de ira a momentos de reverencia y paz, encontramos algo distinto. En Génesis 3, Dios le dice a Adán, «Del polvo vienes y al polvo volverás». El cuerpo se presenta descansando en la tierra, volviendo, durmiendo en el polvo. Esto es más que un lenguaje poético. Se convierte en el patrón de cómo el pueblo de Dios maneja la muerte. Abraham no quema el cuerpo de Sara. Negocia con gobernantes locales para comprar una cueva, una tumba permanente en tierra extranjera. Es una de las negociaciones más largas registradas en Génesis. ¿Por qué? Porque el entierro importaba. La tierra fue elegida. La cueva fue sellada. La memoria quedó anclada a un lugar. Más tarde, los hijos de Jacob cargan los huesos de José hasta sacarlos de Egipto para que puedan descansar en la tierra prometida. Podrían haberlo quemado. Habría sido más fácil. Pero no lo hicieron. Soportaron su peso por generaciones. Porque para ellos, el entierro no era una eliminación, era un testimonio. Y el testimonio era este. Este cuerpo, roto, desgastado, reducido al polvo, un día resucitará con el pueblo de Dios. Piénsalo. ¿Por qué el mismo Jesús recibió sepultura? ¿Por qué su cuerpo fue colocado cuidadosamente en una tumba prestada, envuelto en lino, ungido con especias, custodiado por soldados romanos? Si alguna muerte fue temporal, fue la suya. Si alguien podía haber evitado la tumba,
era el Hijo de Dios. Pero en lugar de eso, fue sepultado, con reverencia, con intención, porque su muerte y su descanso se convirtieron en el modelo para los nuestros. Desde las primeras páginas de la Escritura hasta los Evangelios, emerge un patrón. El entierro refleja esperanza, preserva la memoria y da testimonio de la resurrección. En contraste, la Biblia nunca muestra que la cremación se utilice de esa manera. Cuando alguien es quemado en las Escrituras, nunca se describe como un acto pacífico de confianza en Dios. Siempre es porque algo ha salido terriblemente mal. Eso no prueba automáticamente que toda cremación moderna sea pecado, pero sí nos advierte que no tratemos el fuego como la imagen bíblica normal de una muerte fiel. Así que antes de sacar conclusiones apresuradas, necesitamos sentarnos con este contraste. Cuerpos quemados bajo maldición o crisis. Cuerpos enterrados en promesa. Hay reverencia en el entierro, no solo cultural, sino teológica. Un cuerpo enterrado es un cuerpo encomendado. La cremación moderna, especialmente cuando se trata como una decisión rápida y meramente práctica, a menudo elimina la forma visible de la persona tan rápidamente que puede sentirse como borrar lo que fue. Y ahí es donde empieza a crecer la tensión para muchos creyentes. Porque la gran esperanza de la Escritura no es que escapemos del cuerpo, sino que el cuerpo será resucitado, restaurado, transformado. Y si eso es verdad, entonces la manera en que tratamos el cuerpo en la muerte debería, en la medida de lo posible, reflejar esa esperanza. Tal vez el entierro no sea solo una vieja tradición, tal vez sea un testimonio viviente que dice, este polvo se levantará otra vez. ¿Qué significa esto para nosotros, en un mundo donde el fuego se ha vuelto la norma? Significa que necesitamos mirar con atención, no solo la practicidad de la cremación, sino la teología del entierro. Necesitamos recordar lo que significó para Abraham excavar una tumba en tierra extranjera, lo que significó para los hermanos de José cargar huesos a través del desierto, lo que significó para Jesús yacer en silencio antes de que la piedra fuera removida. Y en la próxima parte vamos a hacer una pregunta crucial. Si Dios puede levantar huesos secos y polvo disperso, ¿realmente necesita un cuerpo intacto? Para eso, debemos ir a la tumba de un hombre llamado Abraham. Abraham era un peregrino, un hombre sin tierra, sin murallas, sin un hogar al que pudiera llamar suyo. Y sin embargo, cuando Sara murió, todo se detuvo. Se quedó junto a su cuerpo y lloró. Génesis 23 nos dice que se acercó a los hititas y pidió comprar un lugar de sepultura, no prestado, no de uso temporal, sino en propiedad total. En un mundo donde no tenía ningún derecho sobre la tierra, la única porción que compró fue una tumba. ¿Por qué? Porque el lugar donde ella sería sepultada importaba. La ubicación, la permanencia, el acto, todo tenía peso. Esta es la verdad sencilla. Para Abraham, el entierro no era eliminación, era pacto. La cueva de Macpela se convertiría en el lugar de descanso del mismo Abraham, de Isaac, Rebeca, Lea y más tarde Jacob. Un linaje unido no solo en vida, sino también en muerte. Este acto de sepultura se convirtió en un hilo sagrado tejido a lo largo de la historia de Israel. No se trataba de volver a los elementos en un sentido general, sino de volver al polvo de la promesa. En otras palabras, el entierro decía, pertenezco a la historia de Dios, incluso en la muerte. Esa promesa resuena de nuevo en Deuteronomio, donde a Moisés se le muestra la tierra que no entrará, y luego es puesto a descansar por el mismo Dios. Su tumba queda oculta, pero el acto permanece. Es sepultado, no quemado, no dispersado, no perdido, y el pueblo lo llora durante 30 días. El entierro aquí se convierte en duelo, sí, pero también en memoria. Más adelante, cuando José muere en Egipto, deja una instrucción extraña. Lleven mis huesos con ustedes. Sabe que su pueblo algún día regresará a la tierra de sus padres, y quiere que sus huesos formen parte de ese regreso. No disueltos, no descartados, sino cargados, sostenidos, honrados. Esto no era solo tradición, era teología en movimiento, una declaración encarnada de esperanza futura. Quería que incluso sus huesos predicaran. ¿Qué predicarán tus decisiones? El entierro no se trataba de preservar, se trataba de fe, de anclar el cuerpo a un futuro que Dios había prometido. La sepultura de los patriarcas no se enraizaba en la conveniencia ni en el costo, sino en la reverencia. Enterrar significaba esperar en el polvo a que Dios hablara otra vez. Y esa misma reverencia llega al Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista es decapitado, sus discípulos toman el cuerpo y lo sepultan. No lo queman, no lo desechan, le dan un lugar. Y luego,
Jesús muere. José de Arimatea se adelanta, pide el cuerpo a Pilato, lo envuelve en lino y lo coloca en una tumba tallada en la roca. Este no fue un acto al azar. Cumplió profecía, sí, pero también estableció un patrón de reposo sagrado. Cristo, las primicias de la resurrección, no evita la tumba, la entra, la abraza y luego resucita. Piénsalo, el Hijo de Dios se somete al entierro, no porque lo necesitara, sino porque nosotros sí. Pablo retoma este patrón en 1 Corintios, describiendo el cuerpo como una semilla. Lo que se siembra no es el cuerpo que ha de ser. En otras palabras, lo que se entierra no es lo que resucitará, pero aún así debe ser sembrado. Hay algo sagrado en ese acto, algo de espera, algo de esperanza. Cuando te detienes junto a una tumba, no solo estás recordando, estás señalando hacia adelante. El entierro se convierte en profecía, una declaración silenciosa de que la historia no ha terminado. La iglesia primitiva entendía esto profundamente. Enterraban a sus muertos con cuidado, en catacumbas, en campos, en lugares marcados, porque el cuerpo no era una cáscara para desechar, era un templo que una vez fue morada del Espíritu, un vaso formado a imagen de Dios, y aunque quebrado, no era insignificante. Claro, no todos los creyentes tuvieron esa opción. Algunos murieron en guerra, otros en el mar, otros por fuego, sin haberlo elegido. Y la misericordia de Dios los sostiene. Su poder no está limitado por las circunstancias. Pero cuando la decisión es nuestra, la Escritura se inclina silenciosamente en una dirección. Señala a la tumba, a la cueva, a la tierra que recibe y recuerda. El entierro no es un mandato como ley, pero es un modelo, una y otra vez, como acto de reverencia y esperanza. Cuando enterramos, decimos algo sobre el cuerpo, decimos que importó, decimos que se levantará, decimos que incluso en el silencio, incluso en el polvo, incluso en la oscuridad, la historia no ha terminado. Y si eso es verdad, entonces tal vez la tierra misma sea sagrada, tal vez cada tumba sea un semillero. Y si el entierro es testimonio, ¿qué significa la resurrección para aquellos cuyos cuerpos jamás fueron enterrados? El entierro nunca fue solo una tradición reverente, era una señal, un testigo sembrado en la tierra, declarando que la muerte no es la última palabra. Cuando el cuerpo ya no está, creemos que el cuerpo resucitará. Pero ¿qué queremos decir realmente con eso? ¿Y qué pasa cuando el cuerpo se pierde, se quema, se disuelve, se dispersa con el viento o lo traga el mar? Tal vez tú también te lo hayas preguntado. ¿Puede Dios levantar lo que ni siquiera podemos ver? Pablo enfrentó estas preguntas de frente. En 1 Corintios 15, habla a una iglesia confundida por el misterio de la resurrección corporal. Pero dirá alguno, escribe, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Su respuesta viene de la tierra misma. Lo que tú siembras no vuelve a la vida si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. En la visión de Pablo, el entierro es siembra. El cuerpo no se desecha, se siembra, se confía a la tierra como semilla bajo el suelo, no con desesperanza, sino con anticipación. Y de esa tierra algo mayor se levanta, no menos físico, sino más glorioso. Se siembra en deshonra, escribe Pablo, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual no es etéreo ni fantasmal, es un cuerpo formado por el Espíritu de Dios. Sigue siendo real, sigue siendo tangible, sigue siendo nuestro, pero sanado, rehecho, glorificado. Transformación, no evaporación. Y aún con la claridad de Pablo, el temor persiste. La pregunta regresa, en silencio. ¿Qué pasa si el cuerpo ya no está? Si fue tragado por el fuego, perdido en la guerra, descompuesto en tumbas olvidadas, reducido a un polvo que nadie puede recoger, ¿la resurrección requiere preservación? El Valle de los Huesos Secos responde, no. En Ezequiel 37 Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos, dispersos, secos, sin vida. Hijo de hombre, pregunta Dios, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel responde, Señor Yahvé, tú lo sabes. Y Dios lo sabe. Ordena al profeta que hable, y mientras profetiza, los huesos se estremecen. Se forman tendones. La carne vuelve. Entra el aliento. La vida se levanta. Yo abriré vuestros sepulcros, dice Dios, y os haré subir de ellos, pueblo mío. No es una escena ordenada. Es un milagro formado de fragmentos, de pérdida, de polvo olvidado. Y aún así, Dios restaura. Mira, la resurrección no depende de lo que preservamos. Depende de lo que Dios redime. Nuestros temores se moldean según lo que podemos sostener, enterrar, proteger.
Pero el alcance de Dios va mucho más allá de lo que podemos conservar. Su promesa no se basa en condiciones, sino en su palabra. Yo te resucitaré, dice. No si estás intacto, no si estás entero. Simplemente, yo te resucitaré. Piensa en los mártires quemados en la hoguera. Piensa en los creyentes perdidos en el mar, o tragados por el desastre, cuyos cuerpos nunca fueron hallados. ¿Los ha perdido Dios? ¿Los ha olvidado? No. Sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Su resurrección no está limitada por fuego, ni polvo, ni tiempo. No fuiste creado para vivir con miedo. Fuiste creado para resucitar en gloria. La resurrección no depende del método de entierro. Depende de Cristo. Pero eso no significa que el cuerpo no importe. El cuerpo importa porque es parte de la promesa. Creado por Dios, redimido por Cristo, destinado a la gloria. Por eso el entierro reverente tiene un poder simbólico tan profundo. Refleja la semilla. Hace eco de la tumba de Cristo. Enseña esperanza en forma tangible. Pero el poder detrás de esa esperanza no está en la tierra. Está en la voz que llama a la vida. Pablo escribe: la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles. Incorruptibles, más allá de la descomposición, más allá del daño, más allá de la pérdida. Lo que el fuego destruye, Dios lo restaurará. Lo que el tiempo disuelve, Él lo llamará de nuevo. Lo que el mar consume, Él lo devolverá. Los átomos que una vez formaron tu cuerpo no están perdidos para Él. Así que al final, la tensión no se resuelve en la certeza humana, sino en el poder divino. Enterramos porque refleja la historia, pero no tememos a la cremación, porque no puede borrar el final. Ambos regresan al polvo. Ambos esperan. Ambos son sostenidos por el mismo Dios. Que eso te dé paz. No necesitas controlar el estado de tus restos. Solo necesitas encomendarte a aquel que formó a Adán del polvo, y que un día te dirá: levántate. Y tal vez, incluso ahora, en lo profundo de lo invisible, algo espera. Tal vez la tierra recuerda, tal vez el polvo escucha. Ahora debemos preguntarnos: si Dios puede resucitar cenizas y polvo, ¿por qué la iglesia primitiva seguía prefiriendo el entierro? ¿Por qué la cremación despierta un temor callado, una vacilación en el alma? Para muchos, no se trata de dudar del poder de Dios. Es algo más profundo, más antiguo, una incomodidad sagrada que no siempre sabemos cómo nombrar. Tal vez tú también lo has sentido. Los primeros cristianos compartían esa misma inquietud, no porque temieran que Dios no pudiera resucitar un cuerpo quemado. Los padres de la iglesia fueron muy claros al afirmar que sí puede. Su preocupación era otra. Ellos creían que el entierro llevaba un peso reverente que la cremación no tenía. En el Imperio Romano, la cremación era común entre los paganos. El fuego reducía el cuerpo rápidamente a cenizas. Pero los cristianos, casi desde el principio, eligieron enterrar, a menudo a un alto costo, en catacumbas ocultas, en jardines familiares consagrados con oración, en tierras prestadas. Enterraban porque creían que el cuerpo no era desechable, era significativo. Creían que el cuerpo no era solo un envoltorio, era un vaso que había sido lleno por el Espíritu, hecho a imagen de Dios, destinado a la redención. Tertuliano, escribiendo en el siglo II, afirmaba que incluso los cuerpos quemados no están fuera del alcance de Dios. Todo está seguro con Dios, dijo. Nada perece ante el Creador. Y sin embargo, los cristianos seguían prefiriendo el entierro, no por superstición, sino por convicción. Para ellos, el entierro era un eco silencioso de la resurrección, una semilla plantada con fe. Agustín compartía esa reverencia. Advertía a los creyentes que no pensaran que la resurrección depende de la preservación del cuerpo. Dios no está limitado por la descomposición, pero aún así honraba el entierro como expresión externa de una esperanza interior. Los cuerpos de los muertos no deben ser despreciados, escribió, especialmente los de los justos y fieles, que fueron instrumentos y vasos de toda buena obra. Estos primeros creyentes sabían que sus cuerpos se descompondrían, pero aún así los depositaban con ternura, con fe, como si los arroparan para una larga noche de espera. El entierro se convirtió en su forma de decir: este cuerpo se levantará. Y hoy, esa antigua pregunta aún regresa. Si tu cuerpo es quemado, dispersado, olvidado por el tiempo, ¿lo recordará Dios? ¿Te recordará a ti? Las Escrituras lo muestran una y otra vez. Dios recuerda lo que nosotros olvidamos. Nada está fuera de su alcance. Así que escucha esto con claridad. Si tu ser querido eligió la cremación, o si tus propias cenizas están esparcidas entre montañas u océanos, no estás separado de la esperanza de la resurrección. No eres menos amado.
No estás fuera de su alcance. Dios no resucita cuerpos porque los preservamos. Los resucita porque Él prometió hacerlo. Y sin embargo, la inquietud permanece. La pregunta detrás de la pregunta. El asunto no es el poder de Dios. Es la reverencia. No lo que es posible, sino lo que es apropiado. No lo que Dios puede hacer, sino lo que nuestras decisiones comunican. Y es aquí donde el entierro todavía habla. No como ley, sino como liturgia. No como norma, sino como acto reverente. El entierro susurra: este cuerpo importó. Afirma la promesa: este polvo no ha sido abandonado. La iglesia primitiva no enterraba por temor, sino por fe. Fe en que la tierra algún día devolvería lo que había recibido. Fe que se atrevía a susurrar junto a la tumba: resucitaremos. ¿Y tú? ¿Qué cree tu corazón sobre el cuerpo, sobre la muerte, sobre la resurrección? ¿Tus decisiones están moldeadas por el temor o por la esperanza? ¿Por el costo solamente o por la reverencia? No hay condenación en Cristo, pero sí hay sabiduría. Y la sabiduría nos invita a detenernos, a pensar, a recordar, a dejar que la fe de quienes nos precedieron hable a nuestro momento, porque la historia no termina con la muerte, y el cuerpo, ya sea depositado en una tumba o devuelto a las cenizas, no está perdido para aquel que lo formó. Él recuerda cada partícula, cada aliento, cada nombre, y cuando Él llame, nada quedará enterrado, ni el polvo, ni los huesos, ni el temor. Para muchos creyentes, la pregunta permanece en silencio, como la última nota de un himno fúnebre. Si el entierro tiene tanto significado, entonces elegir otra cosa deshonra la fe que profesamos. Nos acerca demasiado a olvidar lo que Dios ha revelado sobre el cuerpo. No son preguntas sencillas. Llevan el peso del duelo, de la mayordomía, del deseo de hacer lo correcto, y merecen una respuesta que traiga paz, no culpa. La verdad es esta: la Escritura nunca ordena el entierro como una ley, lo afirma como tradición, lo modela en cada generación, lo rodea de profunda carga simbólica, pero nunca impone una norma sobre la conciencia del creyente. En Romanos 14 Pablo escribe con ternura a quienes luchan con su conciencia: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y luego ancla toda la conversación con esto: ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este es el latido de la libertad cristiana. No una licencia para tratar las cosas santas a la ligera, sino una liberación del temor. No estamos atados al ritual, somos guiados por la reverencia. El entierro es el patrón. La cremación no está prohibida. Lo que más importa es el corazón con el que se elige. En la iglesia primitiva, el entierro se convirtió en una liturgia callada de esperanza. Y aún así, sabían la verdad más profunda. El poder de Dios no está limitado por el fuego, ni la descomposición. No importa lo que contenga la tumba, no puede contener las promesas de Dios. Así que escucha esto, especialmente si has perdido a alguien por cremación, o estás considerando esa opción tú mismo. No estás separado de la esperanza de la resurrección. No eres infiel. El método de tu retorno a la tierra no asegura tu futuro. Cristo sí, pero aún así, la reverencia importa. Por eso la Iglesia, aun afirmando la libertad, habla con cuidado, porque al tratar el cuerpo, tratamos lo que una vez fue templo del Espíritu Santo. Ya sea que depositemos un cuerpo con ternura en la tierra, o que esparzamos cenizas con oración, el llamado es el mismo: hazlo no con prisa, sino con amor. La pregunta no es solo qué está permitido, es qué proclama mejor el Evangelio, qué habla de resurrección, qué hace eco de nuestra esperanza. Para algunos, el entierro siempre será el testimonio más claro de que la muerte no es el final. Para otros, la cremación puede elegirse por necesidad, por conciencia o por paz. Y en esos momentos, el Espíritu examina el corazón, y la gracia de Dios nos alcanza ahí. Pero no debemos olvidar la dignidad del cuerpo. No debemos permitir que el costo o la comodidad erosionen la reverencia. El cuerpo no es un envoltorio vacío, es parte de nuestra historia. Cristo tomó carne, la santificó, tocó leprosos, sanó manos, levantó miembros del polvo. Y cuando resucitó, no fue solo como espíritu. Sus heridas permanecieron, su cuerpo atravesó paredes y aún así comió pescado junto al fuego. Nuestro futuro no es informe, es encarnado. Por eso el entierro importa. No porque gane salvación, sino porque susurra acerca del mundo venidero. Pero incluso las cenizas pueden susurrar, cuando se tratan con esperanza. Incluso la dispersión puede hablar, si se hace con fe. Los primeros creyentes manejaban bien esta tensión.
Sabían distinguir entre libertad y descuido, entre libertad y amor. Y nosotros también debemos hacerlo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la cremación es siempre aceptable? No. ¿Que siempre está mal? Tampoco. Diremos lo que dice la Escritura. Cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. La reverencia debe guiar cada decisión. La esperanza debe hablar más fuerte que el temor. Y Cristo es el Señor, ya sea que vivamos o que muramos. Fuiste creado a imagen de Dios. Fuiste comprado por un precio. Tu cuerpo es sagrado. Y tus decisiones importan. Pero ningún error y ningún momento de muerte puede separarte del stumdichos amor de Cristo. Solo confía en Él. Ese es el centro. Confía en que Él resucitará lo que se perdió, que recogerá lo que se dispersó, que glorificará lo que se sembró en debilidad, porque Él lo hará. Y cuando estés delante de Él, no serás ceniza ni sombra. Serás completo, redimido, gozoso, carne restaurada, espíritu vivo. Y cada pregunta que llevaste a la tumba será respondida por aquel que salió de ella.